Yo creo que todos nosotros hemos escuchado al menos una vez de esa historia que se llama El rico y Lázaro. El rico y Lázaro, ¿verdad? El rico y Lázaro. Y entonces aquí en el Evangelio de Lucas leemos esa historia que fue contada por Jesús. Y hay unas cosas que son interesantes. Primero es que Jesús, ustedes saben que Jesús en su vida hablaba mucho con parábolas. Si no ha escuchado esa palabra parábola significa una historia fictiva o un ejemplo de la vida diaria con una lección escondida en la historia para darnos. Jesús siempre hablaba así. Parábolas muy conocidas, el buen samaritano, el sembrador, tipos así. Y entonces muchas personas piensan que eso es también una parábola. Pero lo que es interesante es que la palabra de Dios no dice que es parábola. Y también hay una razón para pensar que no es parábola. Porque en esa historia está pasando algo que no leemos en otras historias. Y que leemos es que el hombre pobre, podemos decir, tiene nombre. ¿Cómo se llama? Lázaro. Eso no encontramos en ninguna otra parábola que Jesús mencionaba. Y entonces eso nos da razones para pensar que la historia que Jesús está contando no es una historia fictiva, no es una historia parábola, es una historia real. Real. Y entonces pensamos un ratito en eso. Ese hombre rico era una persona real. En verdad, él vivía su tiempo así. En verdad, él murió. Y en verdad, abrió sus ojos al otro lado de la muerte, en el Hades, en el reino de los muertos, sufriendo. Y entonces, con eso tenemos que empezar. Porque normalmente siempre cuando Jesús menciona una parábola empieza con decir, viene con una pregunta de un fariseo, una pregunta de los discípulos, pero no, en esa historia Jesús empieza a contar una historia simplemente de la nada, podemos decir. Y solo lo encontramos en el Evangelio de Lucas, no en los otros. En Marcos, Juan y en Mateo no está esa historia, solo en Lucas. Entonces habla de un hombre rico y de un hombre rico, ¿verdad? Son dos hombres ricos, ¿verdad o no? Sí. Hay un hombre que piensa ser rico y hay un hombre que en verdad es rico. ¿Sí me entiende? Porque miren lo que dice el versículo 1. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino y hacía cada día banquete con una palabra difícil. Y entonces eso está haciendo todos los días. Todos los días está así haciendo fiestas en su casa, disfrutando de su dinero. Porque él trabajaba, él recogió ese dinero. El fortuna es de él y entonces él lo puede usar como él quiere, ¿cierto? Él no tiene el derecho de ganar su dinero y usarlo como él quiere. Así somos nosotros, ¿verdad? El dinero que ganamos nosotros es nuestro, ¿verdad? Pero en la vida de los creyentes no es así. Cristo nos compró con cuerpo y alma. Entonces el dueño de nuestro dinero es Cristo. ¿Cierto? En nuestra vida, sí. Pero en la vida de las personas que tal vez no creen en Jesús, ¿de dónde viene la abundancia en ese caso? Dios puede dar muchas cosas, ¿verdad? Y muchas personas piensan, cuando una persona está prosperada y que tiene mucho dinero y todo eso, entonces Dios lo está bendiciendo.
¿cierto? Pero no es necesariamente así. El diablo le puede hacer muy rico también, sin problema. Lo más importante para Satanás es que si tú vas a tener su riqueza, que no va a servir a Dios ni pensar en Dios. Y eso es justo lo que está pasando. Ese hombre está pasando sus días haciendo lo que él quiere, haciendo lo que él disfruta, y así pasa su tiempo. Usando su dinero para él mismo. Y entonces así. Y nunca está pensando en Dios, nunca está pensando en la muerte, porque cuando está enfermo, él puede ir al mejor médico y puede recibir el tratamiento que él necesita. Y entonces, secretamente piensa que su vida no va a tener fin. Un error que muchas personas también cometen, ¿verdad? En Holanda, no sé si tiene dicho así. En Holanda decimos a veces nosotros, cuando alguien muere, siempre es otra persona, no es yo. No soy yo. ¿Sí me entienden? Entonces, hay algo raro en el ser humano. Hay algo raro. Aunque siempre escuchamos que personas mueren, nosotros no estamos pensando que tal vez puede ser nosotros mañana. ¿Verdad? A veces hay personas, y usted también conoce ejemplos, hay personas que tienen 80, 90 años y todavía están pensando en ganar dinero. Y usted piensa, pero ¿cómo es posible que esa persona, cuántos años más va a tener? ¿5, 7, 10? Y ahí viene su muerte. ¿Y de qué tiene entonces si está invirtiendo todo el tiempo y todo su pensamiento en esas cosas? Engañado, ciego para ver la realidad de la vida, ¿cierto? Porque nadie de aquí puede decir, está garantizado que yo mañana estoy con vida. Nadie de nosotros, ¿verdad? Y entonces ese señor está viviendo así, él todos los días haciendo fiesta. Hombre rico, según la opinión del mundo. Hombre muy afortunado. Y por su puerta hay también otro hombre. Y ese hombre se llama Lázaro. Y él vive una vida muy distinta. Aunque vive a una distancia de unos 20, 25 metros, podemos decir. El rico está dentro de la casa, el pobre está por la puerta. Un mendigo. Y ese mendigo está en terribles condiciones. Lo dice. Está lleno de llagas. Tiene hambre. Él quiere llenar su estómago, pero no hay cómo. Él quiere llenar su estómago con las migajas que caen de la mesa del rico, dice. Y entonces, de esos dos versículos ya podemos concluir que ese rico no solamente es rico, sino también él no quiere compartir. Porque cuando él tiene que salir de la casa, que probablemente lo hace todos los días, ¿a quién se encuentra? A Lázaro. Todos los días. Con las llagas, con los peros que ahí laman las llagas, dice. Y él no cambia la situación de Lázaro. No. Él tiene que trabajar por su propia plata. Como yo hice. Así dice el rico, ¿verdad? Hoy en día, no sé si usted también, pero en las redes sociales hay muchas personas, son videos muy populares y muchos jóvenes también están mirando eso, que siembran la idea en las redes sociales que ser rico es una decisión. Que ser rico es una decisión. Entonces muestran videos de millonarios y ellos cuentan qué tan duro ellos trabajaron para ser exitosos y todo eso, ¿cierto? Y cursos de cómo invertir el dinero, todas esas cosas. Y entonces los jóvenes están mirando todo eso, tal vez usted también. Engañoso. No cree la mentira que todas las personas tienen la misma posibilidad. Porque nunca veo yo una entrevista con una persona que quería ser millonario, que trabajaba duro, pero no logró recoger su fortuna. Esas entrevistas no hay, porque nadie está interesado en historias de fracaso.
Y entonces usted siempre escucha la historia del éxito. Y es un éxito que según la palabra de Dios no tiene que ver nada con éxito. Jesús, como ningún otro, advierte en muchas ocasiones que el deseo de querer ser rico es una gran amenaza para nuestra salvación. El que quiere ser rico, cae, dice Pablo, cae en lazo, cae en tentación, cae. No puede ser que él cae, no. Y entonces para Satanás, si una persona está pensando en dinero, es una presa fácil para dejar caerlo. Porque el dinero muchas veces, dice Jesús mismo, es como un Dios. Un Dios. Y entonces ese rico está totalmente dedicado a servir a su Dios, que es el dinero. Y por su puerta hay un mendigo que parece muy pobre, pero no lo es. ¿Por qué no? Porque mira cómo pasa o termina su vida. Porque la historia de su vida es corta, solo 2 versículos. 3. Solo 3 versículos habla de la vida. Y el resto del capítulo habla después de la vida. Y no tenemos muchas historias en la Biblia que hablan de qué pasa después de la muerte. ¿Qué pasa después de la muerte? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Decimos nosotros. Y hay personas que dicen, nadie sabe lo que pasa después de la muerte. Mentira. Hay personas que también dicen, nunca hemos encontrado una persona que regresó de la muerte. Mentira tampoco. Es una mentira también. ¿Por qué? Primero, en ese capítulo leemos clarito lo que pasa después de la muerte. Lo leemos clarito. Y la otra cosa es, nosotros servimos a alguien que estaba muerto y que ahora está vivo. Que vino, que regresó de la muerte. Y entonces para nosotros no hay duda. No hay duda. Sabemos de la Biblia lo que pasa después de la muerte. Y conocemos a alguien que está vivo y que está muerto. Y entonces deja al mundo hablar. Dios es mucho más sabio que el mundo. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos mueren. Punto. No. Ahí empieza la historia, podemos decir. Y entonces, aconteció que murió el mendigo. Aconteció que murió el rico. El rico mendigo. Porque mira cómo fue la muerte del mendigo. En eso puede ver que es rico. Dice en el versículo 22, aconteció que murió el mendigo. ¿Y cómo fue llevado? ¿Fue abandonado ahí? Tal vez su cuerpo sí. Pero el cuerpo es una cosa, el espíritu es otro. Y dice la palabra entonces en esa parte, fue llevado por los ángeles. Eso es hermoso, ¿no? Queridos hermanos, si usted es creyente, en verdad, creyente, si su alma se pega a Jesucristo, si tú mueres, usted no va solo. Si su espíritu va a salir su cuerpo, ahí van a estar los ángeles para guiar su alma al cielo. Aunque Lázaro no se fue al cielo, pero eso es otro tema. Pero nosotros sí, si nosotros morimos y creemos en Cristo, somos llevados al cielo por ángeles que nos van a guiar y que nos van a llevar por allá. Y es hermoso, y es seguro eso, porque dice también que cuando Jesús regresa en las nubes, que Él también va a mandar los ángeles para ver a los que todavía están vivos, que también van a ser llevados arriba. Consolación, ¿no? Por eso, queridos hermanos, para nosotros como cristianos, si nuestro alma en verdad cree en Jesucristo y nosotros en verdad queremos hacer la voluntad de Él, no tenga dudas sobre su muerte, no tenga temor por la muerte, no es necesario. Lo que pasa con la muerte lo leemos clarito en la palabra. Usted va a cerrar sus ojos, va a abrir nuevos sus ojos y los ángeles le están llevando por allá. Eso dice la palabra de Dios.
Entonces el rico mendigo, ¿cierto? Porque ¿dónde lo lleva? Dice aquí en la palabra, entonces los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Al seno de Abraham. Luego voy a explicar un poquito de lo que es eso. Pero para él era un lugar agradable, por supuesto. Estar con otras personas que también sirven a Dios. Estar con otras personas que tenían el mismo sentir. Y hay algo hermoso en eso. Porque Abraham, queridos hermanos, Abraham era una persona pobre, una persona rica. Rica, una persona con dinero. Abraham era una persona con dinero. Y entonces tal vez, a veces hay personas que dicen, mira, esa historia mira, los ricos tienen su parte aquí, entonces todos van al infierno. Y los pobres, ellos no tienen nada aquí, entonces todos van al cielo. Sacan una conclusión fácil de esa historia, ¿cierto? Pero leyendo bien, usted ya escucha que eso no es el mensaje. Porque Abraham no era un pobre. Hablando de dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es el asunto en esa historia? El asunto es, hay una persona que vive solamente para él mismo. Y hay una persona que no tiene nada en la tierra, pero que tiene Dios en su corazón. Entonces, no es que la pobreza salvó a Lázaro. Lo que le salvó es que él tenía una fe sincera en su corazón y confía en su Salvador. Esa es la razón que él fue llevado a Abraham. Porque Abraham también lo tenía. Abraham es llamado amigo de Dios. Abraham andaba con Dios en su vida. Y el dinero a veces también era una tentación para Abraham. Sabemos que la mayor parte de su riqueza él lo recibió cuando él estaba andando mal, engañando a un rey, diciendo que su esposa no era su esposa, sino una hermana. Pero esa es otra historia. Pero la historia no quiere decir que todos los ricos van al infierno y que todos los pobres se salvan. No, nada de eso. Porque hay ricos que andan con Dios y hay muchos pobres que no andan con Dios. Y no van al cielo, queridos hermanos. Y entonces, Lázaro sí, él está con Abraham. Pero lo que es muy especial es que también murió el rico. Podemos decir que justo casi en el mismo tiempo ellos dos murieron. Y dice entonces, y murió también el rico y fue sepultado. Mira la diferencia. Lázaro murió, fue llevado por los ángeles. El rico murió, fue sepultado. Entonces, soledad, escuchamos en eso, ¿no? Y solito abre los ojos, ¿en qué lugar? En el Hades. El Hades, queridos hermanos, es un lugar donde van a estar guardados todas las almas de las personas que no andaban con Dios durante su vida para esperar el gran juicio al tiempo final. Un cárcel, podemos decir, donde las personas tienen que esperar por su juicio final. Entonces el Hades no es el infierno es luego. Pero es un lugar terrible porque mira lo que dice esa parte. Alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro y en su seno. Lázaro en su seno. Y luego leemos que él tiene mucha sed. Dice que por favor Lázaro puede tal vez mojar un punto de su dedo para que refresque mi lengua. Un lugar terrible. Queridos hermanos, es buen punto para pensar un ratito. Todos nosotros estamos andando en el camino de nuestra vida. Todos andamos en cierta dirección. Las cosas que usted desea en su corazón, las cosas con que usted llena su día, las cosas en que tú estás pensando, reflejan a dónde va a llegar ese camino que tú estás siguiendo.
Y solo hay dos caminos. No cree la mentira que también hay un lugar de purificación y vamos a estar temporalmente y todo eso. Locura, no está en la Biblia. Y nosotros no confiamos en ninguna otra cosa que solo palabra de Dios. Bueno, Dos solo destinos. el área está dividido en secciones entonces. Sí, luego voy a tocar eso un ratito. Sí. Entonces, dos solo destinos. Para nosotros ahora es cielo o el reino de los muertos y esperando su juicio. No hay otra opción. Y entonces, como usted está viviendo su vida ahora, piensa un ratito en eso. Reflexiona. Porque puede ser que usted todos los domingos viene a la iglesia y usted dice, no, yo voy a la iglesia, sí, yo oro en la mañana. Eso no le salva. Usted puede percibir tranquilamente en su propia vida si Dios le está salvando o no. Su mente está pensando en Dios. El deseo de su corazón es hacer lo que Dios dice en su palabra. ¿O es su deseo hacer lo que tú quieres hacer? Es su deseo pensar las cosas que tú quieres hacer y tú quieres pensar. Si tú estás viviendo para sí mismo y no para Dios, y no pensando en Dios, y si usted vive su vida apartada de Dios, la noticia de la palabra es que tú vas a estar apartado de Dios para siempre. No porque Dios lo quiere, sino que tú lo estás haciendo. Pero si tu corazón dice, no, yo anhelo estar con Dios, mi anhelo es hacer la voluntad de Dios, y lo busco con muchos errores y fallas y todo eso, pero mi deseo es servir a Él. Y si usted lo refleja en la vida diaria, significa que tú estás en el camino bien. Porque esa es la obra de Dios en nosotros. Y todos nosotros podemos saber en qué camino estamos andando. Y todavía estamos con vida, significa que podemos cambiar de dirección. Si tú dices, sí es cierto, yo solo estoy viviendo para mí mismo. Y entonces, la advertencia es, todavía es tiempo, todavía hay tiempo para humillarse ante Dios diciendo, Dios, yo siempre he vivido para mí mismo, pero ahora yo quiero salvarme. Por favor, cambie mi vida. Porque no comete el error de pensar, ya, entonces ahora voy a tomar la decisión de hacer las cosas correctas. Eso no le va a salvar, porque el problema es nuestro corazón. Si Dios todavía no está en su corazón está corrupto y quiere hacer las cosas malas. No va a poder. Nadie puede cambiar su propia vida. Nadie puede mejorar su propia vida. Nadie. Y entonces, créame, no trata de hacerlo. Lo que tú necesitas es Dios, porque Dios sí puede cambiar su vida. Cristo puede cambiar su corazón. El Espíritu Santo puede transformar su vida. Este es el secreto. Y entonces andar en el camino correcto siempre comienza con conocer a Jesús. Este es el inicio. En la Biblia siempre lo encontramos. Una persona que quiere ser cambiado. Un ejemplo hermoso de que viene ese versículo, Hechos 16:31. Ese señor estaba andando en malos caminos. Y a cierto momento, por alguna circunstancia, piensa, yo quiero tener otra vida. Y pide un consejo, ¿qué hago yo para ser salvo? Y recibe ese consejo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces no recibió el consejo, trata de mejorar tal cosa, trata de cambiar en tal y en tal y en tal. No. Cree en el Señor Jesús, porque Jesús puede transformar vidas. Nadie más. Entonces los dos están ya en su destino final, podemos decir. Bueno, no así, pero después de la muerte no hay posibilidad de salvarse, queridos hermanos. Eso puede leer tranquilamente en esa historia. Porque mira ese rico. Lázaro ya no está hablando. Lázaro está disfrutando ahí.
Pero el rico sí, está conversando y conversando con Abraham y quiere saber algunas cosas, ¿verdad? Dice entonces, ten misericordia de mí. Primero piensa de nuevo todavía en sí mismo. Con eso empieza. No ha cambiado nada ese hombre. Ten misericordia de mí, dice. Ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que él moje la punta de su dedo. Toda su vida no ha pensado en Lázaro, pero ahora lo necesita. Para que él de pronto puede ayudarlo un poquito. El versículo 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Ese mensaje es fuerte. Lo que Abraham dice es que tú no estabas interesado en las cosas de Dios. Lo que tú estabas haciendo es hacer su propio paraíso en la tierra. Haciéndote Dios. Disfrutando todos los días. Su parte ya pasó. Su paraíso terminó. Su reino ha acabado. Y Lázaro también recibió males, pero ahora está consolado y tú atormentado. Ha cambiado toda la situación. Por eso le dije al inicio, Lázaro no es el pobre, Lázaro es el rico en esa historia. El rico Lázaro sufrió poco tiempo, pero tiene la gloria para siempre. Y ese rico tenía su propio paraíso. Un poco tiempo y después quedó pobre para siempre, separado de Dios. Queridos hermanos, la vida dura. Nosotros aquí, creo que el más joven tiene unos 17, 18 años. Entonces, más que 20% de su vida ya ha pasado. Los otros ya tienen 50 o más años. Bueno, 40 y 50 años por ahí. Estamos en la mitad, queridos hermanos. Si Dios le va a dar unos 90, 50, o 90 o 100 años. La mayoría de nosotros no va a tener 90 y 100 años, ¿no? ¿Cómo ha gastado su tiempo? ¿Cómo ha pasado sus días, sus años? Viviendo para sí mismo, tratando de luchar, de sobrevivir, de trabajar por su familia, de trabajar por su casita, por sus cositas. Pero el capítulo Dios en su vida, ¿cómo está ese capítulo? Si sigues viviendo así, queridos hermanos, ¿qué va a pasar? Todavía hay tiempo. La vida es corta, la eternidad dura para siempre. Y entonces, hablando de las inversiones, si tú quieres invertir bien, tengo un buen consejo. Invierte su tiempo ahora en servir a Dios y va a tener la vida eterna con Él. Invierte su tiempo en las cosas terrenales, en las cosas tuyas, en las cosas que no son de Dios y va a perder todo eternamente. Como ese hombre. Además, dice Abraham, versículo 26, de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Y entonces, donde ellos están, hay una separación. Y entonces Abraham, si tuviera la voluntad de ayudar a ese hombre, no lo puede hacer. Porque es una separación. Él no puede mandar a Lázaro. No lo puede. Entonces lo dice. Entre ustedes y nosotros hay una gran cima. No lo podemos. Y ahí el Señor, entonces, Él empieza a pensar en los demás.
Entonces él tiene que aceptar que a él ya no le puede ayudar. Entonces él dice, versículo 27, te ruego pues Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque yo tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces él empieza a pensar en su familia. En su familia. Tal vez él ya no puede salvarse, pero su familia está viva todavía. Ellos tal vez pueden salvarse para no terminar en ese lugar terrible. Mándalos a alguien para que él los puede contarle esas noticias. Mándale a Lázaro para que él pueda contar eso, para advertirlos. Es una buena cosa pensar en la familia, ¿cierto? Qué terrible si estamos ya sufriendo después de la vida y ahí pensando en nuestra familia y que ellos no tienen que estar ahí. Queridos hermanos, ¿cómo tratamos nosotros a nuestra familia? Si tú conoces a Jesús, si tú conoces personalmente a Jesús, si tú has recibido la salvación, pero tú tienes hermanos, hermanas, primos, primas, tíos, tías, que viven su propia vida en el mundo, ¿qué dice usted? No, eso es la decisión de ellos. Yo respeto la decisión de ellos. Así somos nosotros, ¿no? Ellos tienen su religión, católico, yo tengo mi religión y respetamos eso. O somos como ese hombre, ya, ahora, no después de la muerte, sino ahora. Si ellos no conocen a Jesús, van a estar en ese lugar terrible. No, pero yo creo que al final todos vamos a terminar bien. No importa si somos católicos, si somos testigos de Jehová, todos vamos a terminar bien. Eso no está en la Biblia. La Biblia dice, si tú no conoces a Jesucristo, escúchame bien, si no conoces a Jesucristo personalmente, va a perder su vida para siempre. ¿Usted cree que Dios mandó a su Hijo para morir y ser tratado terrible aquí en la tierra y se dio su vida y se abandonó a su propio Hijo? ¿Usted cree que Dios lo hizo porque también hay otras maneras de salvar? ¿Tú lo crees? ¿Sabe por qué Dios lo hizo? Porque Dios mandó a su Hijo para ser abandonado y maltratado y clavado en una cruz. Lo hizo porque no hay otra solución. No hay otra solución. No hay otra manera. No hay otro nombre. No hay. Pero sí era una buena persona, solo es que no era cristiano. No hay. Ponga eso en la cabeza, queridos hermanos. Dios no manda a su Hijo al mundo si no fuera necesario. Importantísimo. Y nosotros somos las personas que tienen que decir a nuestros familiares, para que nosotros no vamos a pensar después, ¿y dónde están ellos? Murió un tío. Ya, sí, un accidente en la moto, sí. Nunca yo hablé de Cristo. Wow. Terrible, ¿no? Tal vez él se arrepintió en el último momento. Puede ser. No lo sabemos. La Biblia tiene un solo ejemplo de una persona que se arrepintió en el último momento. Queridos hermanos, nosotros somos las personas para advertir a nuestros familiares que tienen que buscar a Cristo. Pero eso causa problemas y el respeto y todo eso, y allá en las reuniones familiares. Exactamente, Jesús lo dice, no vine para unir la familia, dice Jesús. Jesús dice, yo vine para separar la familia.
No porque Él quiere separar la familia, es porque cuando uno se convierta a Cristo y va a hablar a los otros de Cristo, ellos van a decir, cállate, yo quiero seguir en mis propias cosas. ¿Por qué me molesta con ese Cristo? Ese es el problema. Pero tú quieres que ellos se pierdan eternamente. ¿Tú lo quieres? No quiero tener problemas con ellos para que ellos se pierdan eternamente. ¿Eso quiere? No, pero tal vez van a tener 20 años más. ¿Quién lo sabe? ¿Algún rato? Sí, yo voy a hablar. ¿Algún rato? Ese hombre ya lo sabe. Entonces dice, manda a Lázaro para que él hable con mis hermanos, para que tal vez ellos no lleguen a ese lugar. Para que testifiquen. ¿Y qué dice Abraham? ¿Qué dice Abraham? Versículo 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Traducido a nuestro tiempo, ¿qué quiere decir Jesús? Jesús quiere decir, ellos tienen la palabra de Dios. Ellos tienen la palabra de Dios. ¿En qué usted puede encontrar la salvación? ¿En qué? Hay un en qué y en quién, ¿verdad? ¿En quién puede encontrar la salvación? Cristo Jesús. ¿En qué puede encontrar la salvación? La palabra de Dios, queridos hermanos. La palabra. Si tú tienes una Biblia en la casa y no lo lees, piensa en esa historia. Yo le puedo decir que ese hombre rico era un judío. Y los judíos, ellos crecieron con la palabra. Los padres lo enseñaron. Esos 5 hermanos también, ellos entienden la palabra. Ellos conocen la palabra. Y entonces puede ser que uno dice, sí, yo leo la palabra. Pero usted obedece la palabra. Si la palabra le dice, niégate a sí mismo, toma su cruz, siga a Jesús, ¿usted lo hace? Si la palabra dice, prediquen el evangelio a todo el mundo, ¿usted lo hace? Si la palabra dice, arrepiéntete de tus pecados, ¿qué haces? ¿Sigues haciéndolo? O puede ser que usted tiene una Biblia y dice, no, yo en verdad nunca lo leo. El libro que le habla de la salvación está ahí y usted no lo lee. Y ese hombre lo sabe. Él sabe que sus hermanos conocen la palabra y que sus hermanos crecieron con la palabra, pero que ellos no lo obedecen. Él lo sabe. Y entonces por eso dice, en el versículo 30 dice, no, Padre, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Ese versículo tiene muchos significados. Lo primero es esto. Ese hombre piensa, si alguien va a resucitar de los muertos y va a decir cómo es la situación al otro lado de la muerte, que ellos se van a arrepentir. Él todavía no entiende qué tan duro es el corazón del ser humano. Hay personas que sufren accidentes fuertes, que reciben golpes fuertes en su vida, que reciben muchas advertencias en su vida, pero que siguen andando en los caminos malos, que burlan la paciencia de Dios, que dice, todavía estoy con vida, tomo una cerveza más pues. Así es. Y a veces hay personas que reciben un golpe duro en su vida y que unos 2, 3, 4, 5 semanas van a buscar a Dios y después la vida fuera de Dios es más atractiva. Estoy más sano y entonces vamos de nuevo. Yo conozco un montón de ejemplos, queridos hermanos. Dios puede hablar duro. ¿Qué hacemos nosotros con eso? Esa es la pregunta.
Y entonces Abraham sabe eso. Abraham dice, si no oyen a Moisés y las profetas, si no oyen la palabra de Dios, si no escuchan a lo que Dios les dice, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Y eso es cierto. Nosotros servimos a una persona, queridos hermanos, que estaba muerto, que resucitó de los muertos, que regresó de la muerte, que testifica a muchas personas que Él está vivo, que Él de su propia boca dice, yo estuve muerto, pero estoy vivo para siempre. ¿Y cuántas personas lo creen? ¿Todo el mundo se convirtió al Señor porque uno se regresó de la muerte? Nadie. En comparación con la población en el mundo entero, el grupo de los cristianos verdaderos es pequeño, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano es duro. ¿Cierto? Qué bendición, queridos hermanos, si nosotros hemos conocido a Jesús. Si creemos que Él está vivo. Que Él dio su vida por nosotros. Que nosotros escuchamos la palabra y tenemos hambre en nuestro corazón de recibir la palabra y de practicarla. Todo eso por obra de Dios en nuestra vida, queridos hermanos. Para que nadie se gloríe. Nadie. Dios obrando en nosotros. Pero usted está dispuesto a recibir más de Él. Usted está dispuesto a hacer su voluntad en su vida. Diciendo, Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Dios, ¿qué quieres que yo haga? Queridos hermanos, como le dije al inicio, eso no es una parábola, eso es una historia real. ¿A qué lado vamos a terminar nosotros? Ahora, para terminar, voy a responder la pregunta de hermana Joana. Esa historia habla del Hades, el reino de los muertos. Hay algo que tal vez es poco difícil para entender para algunos, pero sí es importante para saber. Cuando Jesús murió, dice la palabra de Dios que Él bajó a lo más profundo de la tierra, al Hades, al reino de los muertos, a liberar a su pueblo que estaba ahí. Y entonces la situación de lo que está hablando el Evangelio de Lucas en este caso. En el Hades antes habían dos sectores, dos partes. Una parte donde estaban los creyentes, una parte en que ellos recibieron consolación del uno al otro. Y la parte donde es como un cárcel, las personas encarceladas esperando su juicio. ¿Por qué? Los creyentes del Antiguo Testamento estaban ahí porque no había todavía perdón de sus pecados, no había remisión, no estaba hecho. Ellos no tenían libre acceso al cielo, no le tenían, porque todavía no estaba hecho eso. Hasta que Jesús murió y bajó hasta lo más profundo para llevar a los cautivos y llevarlos a su Padre en el cielo. Y en ese instante entonces, Abraham y Lázaro y todos los creyentes del Antiguo Testamento, David, Noé, todas las personas que murieron antes de Jesús, fueron llevados al cielo. Entonces ese sector en el Hades, en el reino de los muertos, ya no existe. En el reino de los muertos ahora solo están las personas que mueren sin Cristo. Porque nosotros, si morimos nosotros, por eso lo dije al inicio, cuando morimos nosotros no vamos al reino de los muertos. Creyentes, nosotros creyentes, si nosotros morimos vamos directamente al cielo, porque la puerta está abierta, el camino está abierto. Cristo lo hizo con su sangre. Nosotros tenemos libre acceso al cielo, libre acceso, pagado por Él. Pero queridos hermanos, esa parte terrible de las personas que viven sin Dios y que van a estar sin Dios todavía existe. Este es donde van todas las almas de las personas que no conocen a Jesús. No tengo mejores noticias, eso es lo que dice la palabra. Los que no conocen a Jesús no van al cielo. Queridos hermanos,
Los que no conocen a Jesús van al reino de los muertos para esperar su juicio final. Eso dice la palabra de Dios. Y entonces el rico que todavía está ahí, ya no puede gritar a Abraham, no puede gritar a Lázaro, porque ellos no están ahí. Queridos hermanos, la decisión donde vamos a terminar se toma en esta vida, no después. Y la buena noticia es que hay salvación para todas las personas que invocan la palabra, el nombre del Señor. Hay salvación para todos que aceptan a Jesús, todos que abrazan a Jesús como su Señor y Salvador. Y entonces esa palabra no es para desanimarles, esa palabra es para animarles a buscar y pensar en su futuro. No en el futuro cercano de su carrera y todo, no. Su futuro después de la muerte. Tú necesitas a Jesús. Todavía usted dice, no, Jesús, yo no lo necesito. Tú necesitas a Jesús. Aunque no lo sientes en su corazón, aunque nunca ha pensado en eso, tú necesitas a Jesús. Si tú no conoces a Jesús, lo primero que tú necesitas es Jesús. Jesús. Búscalo. Tal vez usted está por primera vez, nunca ha escuchado eso. Busque a Jesús. No busca religión, no busca mejoramiento de su vida, nada de eso. Busque a Jesús a conocerlo. El resto sí viene. Primero Jesús. Esa es la salvación. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Yo soy la verdad. Amén.